Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 27 de marzo. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 28, versículos 15 al 25, con el título La tristeza según Dios y la tristeza de este mundo. Ahora, antes de ver el video, hermanos, los quiero invitar a orar, a leer el pasaje de hoy, a meditar profundamente en ella, a escribir en sus márgenes de sus Biblias o de sus devocionales lo que Dios les ha hablado y que luego saquen puntos de aplicación personales para cada uno de ustedes y luego pueden regresar a ver este video y escuchar mis reflexiones personales y cómo yo deseo aplicar la palabra de hoy. Vamos a empezar en el versículo 15 y en la primera parte del pasaje vemos algo muy triste, muy trágico. Hay veces cuando ya es demasiado tarde hacerle caso a Dios. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón lo más pronto posible y no presumir en su gracia y pensar que pues, espero que en 2 años o en 5 años se me dará la oportunidad de tratar de hacer las cosas bien, de volver a intentar las cosas. No, es mejor hacer las cosas bien la primera vez. Y veremos cómo Saúl tristemente le pide a una bruja, a una adivina, que llame a Samuel para consultarle acerca de lo que él debe de hacer. La respuesta de Samuel es: ¿por qué no me hiciste caso cuando yo te hablé en vida? Ahora que yo estoy muerto, tú en tu desesperación me buscas a mí. Pues sabes qué, Saúl, mi mensaje para ti no ha cambiado, porque tu corazón no ha cambiado. Si te hubieses arrepentido cuando yo te hablé la primera vez y hubieras cambiado, quizá las cosas fueran diferentes ahora. Pero es demasiado tarde. Vamos a ver la palabra en el versículo 15. Dice: Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Vemos a un hombre tan, pero tan desesperado. Hasta Dios se ha apartado de mí. Él ya no me habla. Los profetas tampoco me hablan, ni por sueños, ni por Umim, ni por Tumim. No hay manera que yo discierna la voluntad de Dios. ¿Qué hago ahora? Cuando está desesperado. Dime, Samuel, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Y qué triste, hermanos, que muchas veces nosotros somos como Saúl. Cuando las cosas van más o menos bien y Dios nos habla muy claramente a través de su palabra, no le hacemos caso. A través de sus siervos, no le hacemos caso. Porque pues estamos bien. Pero cuando nos va mal, ahí es cuando buscamos a Dios de todo corazón y a veces, hermanos, es demasiado tarde. Dice, entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿tú crees que si Dios no te responde, que yo sí te voy a responder? No, Dios es Dios soberano y yo soy siervo de Dios. Si Dios no te responde, ¿crees que yo te puedo dar una respuesta? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Y acuérdate, oh Saúl, no sé si es en el capítulo 13 o 15, no me acuerdo, que Samuel ya le había dicho muy claramente, a Samuel había dicho a Saúl, que por su rebeldía, por tomar tan ligeramente la palabra de Dios, que su reino iba a ser traspasado a otro. Ahí en ese capítulo no se mencionó su nombre, que era David, pero ya Saúl pues se dio cuenta, ¿no? En los próximos capítulos, que David iba a ser el escogido de Dios. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Aquí Samuel le dice muy claramente: si ya no lo sabías, pues ya Dios va a dar tu reino a David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Así que vemos aquí algo muy interesante. Samuel le pregunta: ¿por qué me has llamado? ¿Por qué me molestas, Saúl? Y, y Saúl no llega a la raíz de su problema. Se mantiene muy superficial. Es que yo estoy desesperado, es que yo estoy angustiado.
¿Por qué estás angustiado, Saúl? Porque tú no estás haciendo las cosas bien, no has hecho las cosas bien. Has tratado de matar a un hombre inocente llamado David. Y ahí pues Saúl no lo menciona cuando Samuel le pregunta, ¿por qué me has llamado? Ah, es que pues yo me arrepiento de haber perseguido injustamente a David y yo me arrepiento de no haberle hecho caso a Dios. No se ve un arrepentimiento genuino de parte de Saúl. Es que yo estoy sufriendo, ayúdame por favor. Y aquí Samuel le dice, ¿quieres saber por qué estás sufriendo? Vamos a llegar al grano, vamos a llegar a la raíz de tus problemas, Saúl. No estás sufriendo injustamente. Tú no eres una persona inocente. Y aquí le dice, Dios ha decidido darle tu reino a tu compañero David. A David, David el que tú andas buscando para matar injustamente. Arrepiéntate de eso, Saúl. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios decidió hacer eso? Dice en el versículo 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y yo al meditar en este pasaje me quedé, hermanos, diciendo, wow, Dios me está diciendo que yo debo de predicar el evangelio fielmente, que yo debo de compartir las malas noticias de nuestro pecado antes de llegar a las buenas noticias del evangelio. Hay muchos, entre comillas, pastores y siervos de Dios que no quieren ofender a la gente y prefieren no hablar sobre el tema del pecado. No confrontan al ser humano con su maldad y su rebeldía. Aquí Dios le dice a Saúl, Saúl, yo te dije, yo soy un Dios de amor, pero yo también soy un Dios justo, un Dios de ira, y te dije que destruyeras a Amalec por su idolatría. Pero tal vez por temor a no ofender a las personas, o porque tal vez tú pensabas que era mejor dejarlos vivir, y tú te creíste mejor que yo, me desobedeciste. Hermanos, Dios ya nos ha hablado, nos ha revelado el glorioso evangelio y tenemos que ser fieles mensajeros. Los mensajeros no inventan su propio mensaje, simplemente comunican el mensaje del que los ha enviado. Y nosotros como pastores y como cristianos tenemos que ser fieles al verdadero evangelio sin temor lo que digan las personas. Dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. Está diciendo, o sea, muerto, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Al leer esta primera parte del pasaje de hoy, hermanos, me hizo acordar de la palabra en Hebreos 12, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero tenemos que comunicar algo muy claro aquí, hermanos. Aquí en Hebreos 12, 15 al 17 está hablando de las bendiciones físicas. Que Esaú actuó muy apresuradamente sin pensar las cosas y tomó a Dios muy ligeramente. Tomó la primogenitura y la bendición de Dios muy ligeramente y la vendió por una comida. Y luego se arrepintió después de haberlo hecho. Pero aquí dice, ya fue demasiado tarde. Aunque la procuró con lágrimas, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, para él poder recuperar las cosas que él ya había perdido. Ahora, hermanos, nunca es demasiado tarde arrepentirse y buscar a Dios. Pero a veces, si actuamos de una forma necia, tomando a Dios muy ligeramente, tomando su palabra muy ligeramente, habrán ocasiones donde tendremos que vivir con las consecuencias de nuestras acciones y aunque le lloremos y le roguemos a Dios que nos quite las consecuencias, y Dios lo podrá hacer. Y todo porque fue nuestra decisión desobedecer a Dios. No podemos culpar a Dios por ser injusto.
Somos nosotros los que le hemos fallado a Dios. Pero seguimos a la segunda parte del pasaje. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y qué triste aquí. Saúl era alto, era grande, pero cayó en tierra postrado. Se hizo chico. Saúl, que se engrandeció a sí mismo, Dios lo humilló, lo aplastó y lo hizo chico. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer, es la adivina de Endor, vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y ha arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Y qué triste que ahora no es la palabra de Jehová que anima a Saúl, sino que es la palabra de una bruja, de una adivina. Y mira lo que le dice a Saúl: tú me obligaste, o sea, tú me pediste que yo hiciera algo incorrecto, usar mis fuerzas para adivinar, y arriesgué mi vida para hacer lo malo que tú me pediste. Ahora te pido que tú hagas lo bueno que yo te pido. Una bruja, una adivina, le está diciendo algo bueno a Saúl para levantarlo, para animarlo. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Como yo te hice caso a ti, Saúl, y llamé a Samuel, arriesgando mi vida y haciendo lo incorrecto, porque tú me lo pediste, te pido algo. Coma para que puedas vivir. Que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y la trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. La segunda parte del pasaje de hoy me hizo pensar en la palabra en 2 Corintios 7:10, que dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando reaccionamos a tiempo, cuando Dios nos advierta a través de su palabra y el Espíritu Santo nos trae convicción y sentimos una tristeza que es según Dios, no es del mundo, en vez de aplastarnos, nos hace correr hacia la cruz de Cristo, nos hace arrepentirnos de corazón en humildad buscando a nuestro Salvador, y eso nos lleva a la salvación. Y no hay que arrepentirse de eso, nos lleva a la vida. Pero la tristeza del mundo, cuando uno se arrepiente, entre comillas, pero no es un arrepentimiento genuino y es un remordimiento, y no conoce a Jesucristo el Salvador, eso nos lleva a la desesperación, nos hunde aún más en la depresión y nos lleva a la muerte. Y siempre les he comentado, ¿no? El ejemplo perfecto de esto, Pedro y Judas. Judas sintió una tristeza del mundo, eso lo llevó a ahorcarse. Pero Pedro, que igual le falló a Jesucristo de la misma manera que Judas le falló a Jesús, Pedro también le falló a Jesús. Lo negó 3 veces. Pero él vio al Jesucristo resucitado, al Salvador poderoso, y eso lo llevó al arrepentimiento y la salvación. En Juan 21, cuando Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, Señor. Y Jesús lo restauró. Ve a alimentar, apacentar mis ovejas, a mi rebaño. Tristemente, en el caso de Saúl, fue una tristeza del mundo que lo llevó a la muerte. Hermanos, vemos aquí que Saúl, después de toda esa tristeza, ¿quién lo animó? Una adivina, con carne y con pan. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros tenemos otro ayudador, otro salvador que nos alimenta con su propia carne, con su sangre. Nos ofrece la cena del Señor y nos ofrece vida eterna.
no una tristeza del mundo que lleva a la muerte, pues comeré esta comida y luego moriré. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Comió y murió. Pero Jesús, el Hijo de Dios, nos dice, si tú comes de mí, de mi cuerpo, de mi sangre, vivirás eternamente. Eso producirá un arrepentimiento para salvación. Te llenará de una tristeza que es según Dios, que te lleva a vida y no te conduce a la muerte. Qué bendición, hermanos, que nosotros conocemos a Cristo Jesús y podemos arrepentirnos de corazón y buscarlo. Y podemos nosotros ser salvos, perdonados nuestros pecados y no aplastados bajo la condenación del pecado y del enemigo. Que para empezar el día de hoy, hermanos, oremos de esta manera. Oh Dios, primero, viendo la primera parte, ayúdame a ser sensible a tu guía y a tu palabra. Tener un corazón sensible para arrepentirme lo más pronto posible. Enderezar mi camino lo más pronto posible, aún antes de que yo me endurezca. Para no caer como Saúl a un punto donde ya no se puede arrepentirse. Y te pido, oh Dios, que me des el espíritu de arrepentimiento. Que me haga sensible al Espíritu Santo. Y cuando yo peque, que no me hunda más en desesperación y depresión por la vileza de mi pecado, sino que conociendo a Jesucristo mi Salvador, que esta tristeza, este pesar, que según Dios me guíe al arrepentimiento genuino, me lleve a la salvación. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.